Buenas tardes, mi nombre es Héctor Santiago y aquí les traigo mi proyecto final acerca de los géneros de cine. A mí me tocó el de ciencia ficción, así que aquí les presento mi proyecto. Aquí comenzamos con la primera pregunta, que sería ¿por qué se caracteriza la ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción se caracteriza debido al desarrollo de historias en el futuro con la ficción y la existencia de tecnologías relacionadas con la ciencia, pero no demostradas científicamente o no existentes aún en la actualidad. Esta tiene la particularidad de que, aunque en un inicio se brindó importancia al ser humano frente a situaciones y entornos asombrosos, el personaje de un cuento puede ser cualquiera que se adapte a los alineamientos de la ciencia ficción. Por ejemplo, un extraterrestre, un robot o computadora, un animal con capacidades de interacción, etc. ¿Cuál fue el año en que se originó y su era más prestigiosa? El término ciencia ficción nació en el año 1926. La ciencia ficción vive para muchos una nueva edad dorada, especialmente en la pantalla. Sus orígenes se suelen marcar en el siglo XIX con Frankenstein y las novelas de Julio Verne. Sin embargo, estas historias encuentran su germen en relatos que datan de hace casi 18 siglos. ¿Cómo surge la ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción surge de la mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género llamada Amazing Stories. Literatura futurista, novela, científica o ciencia ficción. El caso es que son numerosos los escritores que a lo largo de la historia se han dedicado a ella, para el bien y disfrute de la humanidad, con un beneficio para todos sus lectores. En esta sección les presento la estructura y la fórmula en cómo básicamente se desarrollan las películas de ciencia ficción. Comenzamos con el título, que debe de relacionarse directamente con la temática del cuento, y obviamente pues tiene que ser llamativo para captar la atención de toda su audiencia. Luego tenemos al inicio. Este presenta la situación a donde se dan a conocer algunos personajes, el escenario, el tiempo y otras situaciones que se desarrollan más adelante. Por tercero tenemos al nudo. Aquí se desarrollan diferentes asuntos que trata el proyecto. Generalmente se presentan los fundamentos científicos de cómo suceden los hechos. Y finalmente culminamos con el desenlace. Aquí se resuelven todos los conflictos o se da una pista del por qué sucedieron los hechos. A continuación, les haré mención de 7 subgéneros imprescindibles de la ciencia ficción. Cabe recalcar que un subgénero es un conjunto de obras con características comunes, y aquí les muestro las siguientes, comenzando con la ciencia ficción social, ciencia ficción post-apocalíptica, ciencia ficción militar, colonización espacial, ópera espacial, retrofuturismo y viajes en el tiempo. Y ahora, ¿cuáles son sus mayores exponentes por década? Bueno, comenzamos con esta magnífica pieza llamada El viaje a la luna, creada en el 1902. Este tipo de cine se origina con el cine mudo, cuando El viaje a la luna de George Méliès asombró a su audiencia con sus efectos fotográficos. En segundo lugar, tenemos a Space Odyssey, creada en el 1968. Desde la década del 1930 hasta la del 1950, el género consistía principalmente en películas de serie B de bajo presupuesto. Tras el hito de Stanley Kubrick de A Space Odyssey, el cine de ciencia ficción fue tomado más en serio. Finalmente, tenemos la pieza histórica de Star Wars, creada por George Lucas a finales de la década de 1970. Películas de presupuesto alto con efectos especiales se convirtieron populares entre la audiencia. Este filme de Star Wars allanó el camino exitoso de ventas en la década del 1982, siendo un éxito. Por último, esta sección va dirigida al director especializado en el género de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos a Peter Jackson, director de cine neozelandés, particularmente conocido como autor de la triunfal trilogía cinematográfica Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, The Two Towers y por último
The Return of the King. Estas extraordinarias superproducciones recibieron el aplauso unánime de la crítica y el público y se convirtieron en fabulosos éxitos mundiales del mundo de la ciencia ficción. Tremendo trabajo, Peter. Mi conclusión, basada en la información que he obtenido, es que gracias a la ciencia ficción, el cerebro está más despierto y ha desarrollado la capacidad de relacionar conceptos e ideas con más facilidad. Los filmes de ciencia ficción son muy relajantes, pues la mente se evade por completo al aterrizar en un mundo distinto que no tiene nada que ver con los parámetros que rigen la vida normal. Ese mundo de fantasía es un buen refugio de descanso y de motivación para disfrutar de una vida feliz. Gracias a cada uno de los directores mencionados anteriormente y a los otros que se encuentran alrededor del mundo, hemos tenido la oportunidad de disfrutar películas de este género tan maravilloso. Esto ha sido todo por mi parte. Les habló Héctor Santiago Kendo. Muchísimas gracias por su atención.